¿Alguna vez se han preguntado cuántas unidades tendría que vender una empresa para no perder ni un solo sol? ¿O en qué momento exactamente un negocio deja de ser un gasto y empieza a ser rentable? Pues bien, esas preguntas son las que se hacen miles de organizaciones antes de lanzar un producto, invertir en maquinaria o fijar sus precios. Hoy, nuestro equipo les va a explicar la herramienta que responde a esas preguntas: el punto de equilibrio y el análisis costo-volumen-utilidad. Nuestro equipo está conformado por Albino Sousa, Santaria Carrasco, Villanueva Bueno y Sánchez Yontó. Para que puedan seguirnos de manera clara, nuestra exposición se desarrollará en 5 partes, empezando por el punto de equilibrio, la planificación de utilidades, el análisis costo-volumen-utilidad, el margen de contribución y por último un ejemplo práctico. Iniciando con la definición del punto de equilibrio, según Salvatore, citado en López 1986, el punto de equilibrio es el nivel de producción donde los ingresos totales igualan a los costos totales. Es decir, es el momento exacto en que la empresa no gana, pero tampoco pierde. Representa el mínimo que debemos vender para cubrir todos nuestros costos. A partir de ahí, recién empiezan las utilidades. El propósito de determinar el punto de equilibrio es poder proyectar el desempeño de la empresa antes de poder tomar decisiones importantes. Sirve para estimar cuánto debemos de vender para no tener pérdidas, evaluar si un proyecto es rentable o no, definir precios adecuados, mejorar la eficiencia de los costos y analizar escenarios futuros. En otras palabras, nos ayuda a reducir el riesgo y planificar con datos reales, no con suposiciones. Para calcular el punto de equilibrio necesitamos identificar los siguientes elementos: el costo total, que es la sumatoria de los costos fijos con los costos variables. ¿Pero qué son los costos fijos? Son los gastos que se mantienen constante independientemente del nivel de producción. Sin embargo, los costos variables sí dependen de esta cantidad producida. Ahora tenemos a la cantidad de producción, el precio de venta unitario y por último el ingreso total, que es el producto de la multiplicación del precio por la cantidad de producción. Estos componentes permiten analizar si la empresa está cubriendo sus costos o si necesita ajustar su producción o incluso sus precios. Ahora, para calcular el punto de equilibrio tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula, que nos da este punto en unidades. Se divide los costos fijos totales entre el precio de venta por unidad menos el costo variable por unidad. Con esta relación, cualquier empresa puede determinar el nivel mínimo de ventas que es necesario para poder funcionar sin pérdidas. Ahora hablaré sobre la planificación de utilidades. Es un proceso esencial de la gestión financiera que permite a las organizaciones anticipar y controlar sus resultados económicos futuros. El objetivo principal son establecer metas claras de rentabilidad junto con las utilidades deseadas. Este mecanismo pues nos ayuda a lo que es definir las estrategias en cuanto a los precios, el volumen de ventas y estructura de costos. Dentro de estos costos pues está lo que son los costos fijos y los costos variables. Esto permite a que la empresa tome decisiones más informadas y definir el camino para alcanzar los márgenes de ganancia deseados. Esto es un proceso dinámico que requiere un monitoreo y un ajuste constante de los cambios del entorno, asegurando una sostenibilidad y una salud financiera dentro de la organización. En esencia, esto es un mapa estratégico que convierte los deseos de ganancia en planes de acción concretos y controlables. En cuanto al costo, volumen y utilidad, esta es una herramienta estratégica esencial para la toma de decisiones dentro de una empresa, puesto que estudia la interrelación con los costos, el volumen de ventas y producción y las utilidades generadas. Los recursos claves dentro de este es el punto de equilibrio, que identifica el nivel de ventas exacto
necesario para cubrir todos los gastos sin que haya ninguna ganancia y ninguna pérdida. También el margen de contribución, que determina el aporte de unidad vendida para cubrir los costos fijos y generar una utilidad. Una utilidad estratégica permite analizar diferentes escenarios y anticipar el impacto de cambios de precio, volúmenes y costos dentro de lo que es la rentabilidad. En resumen, todo esto optimiza la planificación financiera al proporcionar la claridad sobre cómo las variables operativas afectan directamente a lo que son las metas económicas, puesto que permite transformar las utilidades deseadas de la empresa en un plan de acción cuantificable. Y pues tenemos la siguiente fórmula, como pueden verla allí en el PPT, que son las unidades para utilidad deseada igual a los costos fijos totales más la utilidad deseada sobre el precio de venta por unidad menos el costo variable por unidad. Allí se usa lo que es el margen de contribución para determinar cuántas unidades adicionales se deben vender para cubrir los costos fijos y generar una utilidad deseada. Y el punto objetivo es la herramienta que conecta las metas de la rentabilidad ambiciosa con las operaciones reales de la venta. En cuanto a los indicadores adicionales de gestión, tenemos el margen de seguridad que actúa como colchón de riesgo de una empresa, puesto que cuantifica la diferencia entre las ventas actuales y las ventas de punto de equilibrio. Indica la caída máxima que las ventas puedan tolerar antes de que la empresa empiece a generar lo que son las pérdidas. Un margen alto señala una menor exposición al riesgo. Y en cuanto al otro indicador, que es el apalancamiento operativo, este deriva del análisis de la estructura de costos, que es la proporción de costos fijos versus los costos variables. Esto mide el cambio en el volumen de ventas y pues afecta el crecimiento de las utilidades. Esta gestión debe balancear estratégicamente esta relación de mayor riesgo para obtener un buen rendimiento potencial. Continuando con la exposición, venimos a presentar lo que viene siendo el margen de contribución. Bien, el margen de contribución lo vamos a definir como una métrica esencial que nos va a mostrar cuánto realmente una empresa va a ganar por cada unidad vendida. Se va a obtener restando los costos variables al precio de venta y nos va a revelar cuánto queda disponible para cubrir los costos fijos y generar utilidades. Según Holmgren, Datar y Rajan en el año 2017, definieron que esta herramienta permite evaluar cómo los cambios en las ventas afectan las utilidades operativas, ya que indica qué parte de los ingresos contribuye a sostener la estructura del negocio. Es por ello que es una herramienta fundamental dentro de la gestión operativa de una empresa y también del control financiero. Ahora, el objetivo, que está también enlazado a la definición, eh, lo vamos a plantear como un indicador de rentabilidad real por unidad vendida, puesto que según Garrison, Noren y Brewer en el 2018, definieron que el margen de contribución es la cantidad que queda de las ventas después de deducir los costos variables. Esta cantidad contribuye a cubrir los costos fijos y generar utilidades. Y es por esto que apoyamos la postura de que es un indicador fundamental dentro de una gestión adecuada, dentro de una empresa. Ahora vamos a continuar con los elementos del margen de contribución. Primero presentamos a los costos fijos, que son invariables y son independientemente de la cantidad de productos que se fabrican o se venden. Luego tenemos a los costos variables, que se van a ajustar y aumentar a medida que se incrementa la producción o se disminuye esta. Luego tenemos a la utilidad, que se va a definir como un componente que refleja el núcleo de la rentabilidad empresarial. Como cuarto elemento tenemos al precio de venta, que es el importe que la empresa cobra por cada unidad vendida. Luego tenemos al costo variable unitario,
que es el costo que varía según el nivel de producción o ventas. Dentro de esto se van a incluir todos los gastos directamente proporcionales a la cantidad producida o vendida. Y por último, tenemos al elemento llamado costos variables totales, que corresponde a la suma de los costos variables de todas las unidades producidas o vendidas. Continuando, tenemos a los métodos para calcular el punto de equilibrio. En esta oportunidad vamos a presentar 5. El primero es el método del margen de contribución unitario, MCU. Este método va a calcular cuánto aporta cada unidad vendida para cubrir los costos fijos y generar utilidad. Se va a calcular como la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta unitario. Luego tenemos al método del margen de contribución total, MCT, que va a calcular el aporte total de todas las unidades vendidas. Esta fórmula se calcula eh, restando el valor total menos el costo variable total. Luego tenemos al margen de contribución porcentual, que indica el porcentaje de las ventas constituyentes al margen de contribución y se va a calcular dividiendo el margen de contribución unitario anteriormente mencionado sobre el precio de venta. Luego, como cuarto método, tenemos al método del margen de contribución por segmentos o líneas de producto y se va a calcular el margen por cada categoría o segmento específico. Es decir, que nos va a permitir identificar qué parte de las ventas realmente contribuye al resultado operativo. Y la fórmula de este método es restar las ventas del segmento menos los costos variables del segmento. Y por último, tenemos al método del margen de contribución por unidad de factor limitante, que se usa cuando existe un recurso que es escaso dentro de nuestra producción. Esto se va a calcular dividiendo el margen de contribución unitario sobre la cantidad de recursos por unidad. Ahora vamos a presentar lo que es la relación del punto de equilibrio y la planificación de utilidades, ya que es la primera meta a la que una empresa o una organización tiene que aspirar a poder alcanzar. Y una vez consolidado esto, la empresa va a poder utilizar herramientas de análisis, tanto dentro del costo variable unitario y el margen de contribución, para poder hacer un análisis proyectivo de las utilidades que se van a poder alcanzar y dónde usar. Y sumado a lo anterior, es importante resaltar que existe una relación directa entre la planificación de utilidades y el punto de equilibrio. Tenemos el siguiente texto donde nos menciona que una señora vende pantalones de algodón para niños en un puesto de Gamarra y nos presentan los siguientes datos. Los costos fijos totales por un monto de 6.000 soles por mes, el precio de venta unitario por un monto de 40 soles, el costo variable unitario de 25 soles y lo que nos pide es hallar el punto de equilibrio y seguidamente explicarlo. Como primer paso, entonces, vamos a hallar el punto de equilibrio como tal. Entonces, lo que se necesita, se emplea una fórmula sencilla, que es una división. ¿Una división entre qué? Entre los costos fijos totales, entre la diferencia del precio de venta unitario con el costo variable unitario. En este caso, 6.000 entre 40 menos 25, dándonos un resultado exacto de 400 unidades por mes. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cantidad es la cantidad mínima que la señora va a tener que vender para que no genere ni pérdida ni ganancia. Es decir, que va a tener de utilidad 0, ¿no? Claro está que si es que vende ella 300 unidades, va a generar una pérdida y si es que vende 500, va a generar una ganancia. Como les había mencionado, una manera de comprobar este resultado es teniendo nuestra utilidad igual a 0. Para eso tenemos algunos pasos previos. Recordemos que la fórmula para hallar la utilidad es
ingreso total menos costo total. Entonces, para eso, primero hallamos lo que es el ingreso total. 400 por 40, dándonos un monto de 16.000. 400, que es la cantidad que nosotros ya hemos hallado, por 40, que es el precio de venta de la unidad o por unidad, obteniendo 16.000. Costo variable, 400 por 25, dándonos 10.000. Y a esto, para hallar el costo total, sería la resta de ambos. El ingreso total más el costo variable, teniendo la suma que nos da 16.000 también. Ahora sí, como les había mencionado, el resultado de la utilidad va a ser la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Tenemos como ingreso 16.000 y costos como también 16.000. La resta de estos dos hacen que mi resultado me dé 0, es decir, utilidad 0. De esta manera comprobamos que esta cantidad es la mínima que se necesita para poder encontrarnos en el punto de equilibrio. Ahora, ¿qué sucede en caso de que sí se desee tener utilidad y aproximadamente un monto de 5.000? Bueno, para esto entonces se va a aplicar una fórmula que es la que se está viendo. Es una división, de igual manera una sencilla, costos fijos en mi numerador menos la utilidad deseada y en el denominador el precio unitario menos el costo variable. Entonces, reemplazamos datos. Los costos fijos ya son datos que nosotros hemos obtenido previamente, 6.000 menos 5.000, que es la utilidad que nos están dando para poder hallar. Esto dividido entre 40 menos 25, que es nuestro precio unitario y nuestro costo variable. Tenemos la división y nos da como resultado 67. Cabe resaltar que este monto es redondeado porque el monto original nos da 66.666 periódico puro. Entonces, al tratarse de unidades, no se puede tomar decimales. Por esa razón, se redondea a un número exacto que sería 67 unidades. Es por esta razón, o mejor dicho, teniendo ya como conclusión, para obtener una utilidad de 5.000, la empresa, en este caso la señora, necesita vender 67 unidades de manera que así puede cubrir sus costos y alcanzar la utilidad ya mencionada. Bueno, continuando y ya para concluir, tenemos conclusiones, ¿no? A lo largo de esta exposición hemos visto que el punto de equilibrio llega a ser sumamente importante porque nos permite saber cuántas ventas necesita un negocio para no perder ni ganar. Obviamente que siempre se va a buscar una ganancia, pero recordemos que el punto de equilibrio es la mínima cantidad en donde mi utilidad va a ser 0, ayudando de esta manera a ¿qué? A poder tomar decisiones acerca de los costos, de los precios y de cuán viable es tomar una decisión, es decir, hacer también una decisión bien pensada y bien planteada. Además, con conceptos o gracias a los conceptos como por ejemplo el margen de contribución, el volumen de ventas, la planificación de utilidades, etcétera, todas estas vemos que se relacionan de manera directa con lo que es el punto de equilibrio, ya que el margen nos va a mostrar cuánto aporta cada venta para poder cubrirse los costos con un mayor volumen y cómo esto va a reducir también el punto de equilibrio y a mejorar la rentabilidad. De esa manera, pues se facilitan lo que son las metas financieras, se aclara algunos puntos que quizás podría haber vacíos en cuestión de financiamiento y también esto obviamente aplica, ¿no? Para cualquier tipo de negocio, incluyendo los que están dentro del sector turismo. Eso sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias.